Debates de las relaciones internacionales. Cualquiera que sea la teoría que se apoya o que se niega a fortalecer dentro de sus premisas o sus ideas aristas principales, no importa de qué manera se puedan denotar como buenas o malas. Acá no hay respuestas vacías. Todas tienen un entramado detrás que puedan fortalecer ideas principales o también pensamiento crítico. Cuando estudiamos los debates internacionales, vemos a las teorías en contrastes. Por ejemplo, la teoría idealista versus la teoría del realismo político. La teoría del liberalismo versus los neoliberalistas. Los realistas versus los neorealistas. Los constructivistas versus los que apoyan la teoría del marxismo. O incluso la conductista, que muchas veces se deja de lado porque no ha sido demasiado estudiada. Cualquiera de los que sean su postura, es muy importante analizar desde qué arista se está estudiando o qué punto es el inicio de partida, denotando también de qué tema o qué es el sujeto, el objetivo de esa planificación de debate. Bien, el campo de las relaciones internacionales como disciplina académica formalmente nace de las cenizas de la Primera Guerra Mundial. Todo internacionalista debe de ser consciente que a partir de la Primera Guerra Mundial fue el detonante y el nacimiento y estudio de ellas formalmente, que fue un trauma de una manera civilizada que demandaban una explicación y sobre todo una solución. Esta teoría dominante en sus albores fue el idealismo, también llamado liberalismo internacional u utopismo. Ya veíamos este contexto dentro de la teoría del liberalismo, ya que el contexto histórico fundacional se dirigía más que todo al horror de la guerra de las trincheras y la percepción de que había sido causa por la diplomacia secreta y las alianzas rígidas de uno de los puntos destacados de la política exterior del expresidente Woodrow Wilson. En ese sentido, el manifiesto fundacional fueron los 14 puntos de Woodrow Wilson en 1918, que ya los estudiamos dentro de la teoría liberalista, ya que no era meramente una agenda de paz, sino una decodificación programática de la teoría idealista. En este caso, la autodeterminación nacional, el desarme libre de comercio, la diplomacia abierta y sobre todo la creación de una sociedad de naciones. Todo parecía apuntar a una paz ideal que se buscaba en aquel entonces. Y las premisas ontológicas y axiológicas, tenemos que la naturaleza humana es perfectible. En este caso, el conflicto internacional no es inevitable, sino producto de estructuras defectuosas, como el equilibrio de poder y de la ignorancia. Los estados no solo son los únicos actores revelantes, ya lo veíamos, la opinión pública ilustrada, las organizaciones internacionales y los individuos son agentes de cambios. Y existía una armonía de intereses subyacentes, ya que los pueblos y las formas de organización social, se sabe que las guerras es un error de cálculo, no es un instrumento racional de la política en sí. La cooperación es posible y beneficios a través del derecho internacional y las instituciones. Esa teoría idealista decía mucho acerca del deber ser, y mecanismos claves de cambio eran como denotados en primer lugar la educación, el derecho internacional, el arbitraje y el poder de la moralidad. La sociedad de naciones era la pieza central en aquel entonces. De alguna manera fue un aliento para aquellos idealistas que desenfocaban o más bien desarrollaban una discusión nacional eh, sobre la creación de esta. Dentro de estas fortalezas de la teoría idealista veíamos que defendía la educación internacional para fomentar una mente internacional. Las fortalezas también denotaban como
proyecto esperanzador y normativamente atractivo, ya que puso en la agenda conceptos perdurables como la seguridad colectiva. Ahora bien, la crítica realista, el redescubrimiento del poder y el pesimismo. El realismo político, más que todo, denotó un giro a esa moneda del idealismo, ya que el realismo político tenía como premisa principal el estatocentrismo y tenía también el poder y la seguridad nacional. El realismo político también denotaba muchos cambios acerca del fracaso del idealismo, que era como una teoría que hablaba acerca de la verdad sobre de qué es lo que los estados buscaban como un interés. En este caso, el ascenso del fascismo, el colapso de la Sociedad de Naciones y el estallido de la Segunda Guerra Mundial era un ejemplo claro de por qué es que nacía esta teoría como realista, ya que para estos, los que apoyaban esta teoría, el idealismo era una peligrosa ilusión que había cegado a los líderes ante las realidades eternas del poder. El contexto histórico es un poco visto como un apaciguamiento ingenuo, ya que la agresión expansionista de Alemania, Italia y Japón marcó muchos hitos durante el estudio de esta teoría. Dentro de los manifiestos fundacionales podemos tener por ejemplo, el status quo que se disfrazaba de moralidad universal. Ya acá el realismo veía de alguna manera con un lente más claro y más real qué es lo que buscaban los estados y la realidad de lo que era. La política internacional es una lucha perpetua por el poder entre países que tienen y países que no tienen. De alguna manera se veían beneficios económicos y beneficios en términos meramente armamentísticos. Y cómo olvidar al famoso Hans Morgenthau con su obra Politics Among Nations, pues fue considerada como la Biblia del realismo clásico, donde se sistematizaba la teoría de unos principios, de esos principios que el más importante era cómo toda sociedad estaba gobernada por las leyes objetivas arraigadas en la naturaleza humana, que es egoísta, que es sedienta de poder, y el interés nacional definido en términos de poder, que era una brújula del estadista. Las premisas ontológicas fundamentales del realismo clásico eran, como bien lo mencionaba anteriormente, el estatocentrismo, la anarquía estructural, la racionalidad instrumental y el poder como concepto central. En esta crítica devastadora del realismo al idealismo, los realistas acusaban a los idealistas de, uno, confundir la moralidad privada con la razón de Estado; dos, ignorar el papel determinante del poder; y tres, sobreestimar la capacidad del derecho y las instituciones para contener a los estados revisionistas. Dentro de las figuras claves tenemos a Reinhold Niebuhr, a George Kennan, y el legado del primer debate fue que el realismo triunfó. En este caso, a comparación del idealismo, triunfó en términos explicativos, estableciendo el sentido común de la disciplina durante la Guerra Fría. Sin embargo, el idealismo no murió, se transformó o evolucionó, sembrando las semillas del liberalismo institucional a partir de dos enfoques que resurgía más tarde. Este debate estableció la tensión fundamental e inicial entre pragmatismo y principio, poder y ley, que aún se define mediante el campo. Ahora bien, el segundo debate, el gran debate de la metodología, ¿ciencia o arte? Tras la victoria conceptual del realismo, el debate se desplazó de qué estudiar a cómo estudiarlo. Esto se define el segundo gran debate, ya que a veces lo llaman debate entre científicos y tradicionales, que fue una disputa epistemológica y metodológica a partir de las bases fundacionales de la disciplina de las relaciones internacionales. Ahora bien,
El capítulo de la revolución conductista, como lo mencionábamos anteriormente, y la búsqueda de una ciencia de la política, estuvieron influenciados por las ciencias naturales y las ciencias sociales duras como la economía. Un grupo de académicos principalmente estadounidenses buscó transformar el estudio de las relaciones internacionales en una ciencia empírica rigurosa. Las premisas de la ciencia política conductista eran la unidad de la ciencia, énfasis con lo observado y la cuantificación y medición. La generalización y teoría del nivel medio y las metodologías promovidas. Dentro de las figuras y obras claves tenemos a Morton Kaplan en System and Process International Politics. Propuso modelos abstractos de sistemas internacionales como el sistema bipolar. Ahora nos encontramos con el tercer gran debate, los neos versus la fractura interparadigmática. Para los años 70, el realismo clásico era hegemónico, pero enfrentaba desafíos empíricos, el surgimiento de la interdependencia económica, la creciente importancia de actores no estatales y la relativa estabilidad de la distensión entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Nos encajaban fácilmente en su marco estatocentrista de Suma Cero. Esto dio pie al tercer gran debate y quizás considerado el más fructífero y estructurado entre neorealistas o realistas estructurales y neoliberales o institucionalistas neoliberales. Dentro de los neorealistas podemos encontrar a Kenneth Wolff, que en su obra fundacional eh, Teoría de la Política Internacional llevó a cabo una revolución copernicana dentro del realismo, mientras el realismo clásico de Morgenthau centraba la causalidad de la naturaleza humana. Walsh, por su parte, la desplazó a la estructura anárquica del sistema internacional. La teoría sistémica y de reducción, más que todo, daba a demostrar que Walsh reducía esto a resultados a partir de las características de las unidades, como los estados, y las teorías sistemáticas, por otro lado, explicaban a partir de la disposición de las unidades dentro del sistema. Su teoría prácticamente era sistemática, y los tres elementos o principales elementos de la estructura internacional para Walsh era un principio de ordenamiento donde se veía la anarquía como la ausencia de una autoridad central. Esto no significa caos, sino un principio de autoayuda. En segundo lugar, teníamos a las características de las unidades. Los estados son funcionalmente similares. Según Walsh, todos buscaban sobrevivir. Y aunque varíen en capacidades, la diferencia entre estados no es cualitativa, como una jerarquía doméstica, sino cuantitativa en términos de poder. Y la distribución, por último lugar, como la distribución de capacidades. El arreglo del poder entre las unidades, ya sea de manera unipolar, bipolar o multipolar, para Walsh era un sistema bipolar, como la Guerra Fría, ya que era el más estable según él. El mecanismo central, el balance de poder, según Walsh, esto no era una política consciente de los estados, sino un efecto automático de la estructura. La anarquía, en este caso, exponía a Walsh que obligaba a los estados a balancear contra las amenazas. Y Walsh predijo que a pesar de la interdependencia, los estados seguirían siendo los actores claves y la lógica de la autoayuda prevalecería. Las consecuencias teóricas explicaban la continuidad del conflicto internacional, recurrentes balances de poder, guerras, a partir de una causa estructural inmutable. La anarquía en este entonces era una teoría parsimoniosa y poderosa, pero pesimista y que dejaba poco espacio para el cambio. La respuesta neoliberal de los institucionalistas y cooperativistas bajo la anarquía estuvieron inspirados en la teoría económica y el enfoque funcionalista, ya que los neoliberales aceptaron las premisas centrales del neorrealismo, el estatocentrismo, la anarquía, la racionalidad, pero llegaron a conclusiones radicalmente distintas sobre la posibilidad de cooperación sostenida.
Su obra seminal fue el After Hegemony de Robert Kiohen. Punto de partida común fue que Kiohen y Joseph Nye, en su anterior obra Poder e Interdependencia, habían desafiado ya al realismo, describiendo un mundo de interdependencia compleja, con múltiples canales de contacto, ausencia de jerarquía, entre otros temas, y un papel disminuido de la fuerza militar. El argumento central en este caso era que los neoliberales, bajo la anarquía, la cooperación era posible y podría ser estable, ya que no era automática. Entonces, el principal obstáculo eran los problemas de colaboración, el dilema del prisionero atado y los costos de transacción. Aquí es donde entran las instituciones internacionales o las organizaciones internacionales, definiendo fundacionalmente a las instituciones como regímenes y organizaciones internacionales, tanto como la OMC, la OTAN, los protocolos ambientales, entre otros, ya que estos, a pesar de no ser gobiernos mundiales, eran conjuntos de reglas, normas y procedimientos que facilitaban la cooperación al 1. Reducir los costes de transacción. 2. Aumentar la transparencia y monitoreo. 3. Estabilizar expectativas. Y 4. Por último lugar, iterar el juego, haciendo que la decisión incumplir hoy tenga consecuencias el día de mañana. Ahora bien, la cooperación como interés nacional racional, los estados de alguna manera no cooperan por ser simplemente auspiciados por la teoría idealista, sino que porque les conviene, porque buscan algo a cambio, el beneficio propio. Las instituciones no reemplazan el interés nacional, sino que lo facilitan en un mundo complejo e interdependiente. Figuras claves como Robert Kiohen y Joseph Nye, Stephen Krasner y Joe Ruggie estudiaban áreas de aplicación, explicaban la persistencia de regímenes económicos tras el declive de la hegemonía estadounidense, la cooperación ambiental y la estabilidad de las alianzas. Ahora bien, ahora nos encontramos con el debate neo-neo, puntos de enfrentamiento y las convergencias. En este caso estaban separados los beneficios absolutos versus los relativos. Los estados buscan maximizar su propio bienestar, beneficio absoluto, visión neoliberal, o se preocupan por cuánto más gana el otro, el beneficio relativo, la visión neorrealista. Worth argumentaba que en áreas de seguridad los beneficios relativos priman, y la maleabilidad de la anarquía. Para los neorrealistas, por un lado, la anarquía impone una lógica constante de autoayuda, y por otro lado, los neoliberales definen que las instituciones pueden suavizar los efectos de la anarquía, alterando los incentivos y creando hábitos de cooperación. Las instituciones como variables e intervenientes versus independientes. Los neorrealistas, por un lado, veían a las instituciones como meros epifenómenos del poder y los intereses. Ejemplo de eso es la OTAN, en un instrumento del poder estadounidense. Y los neoliberales, por otro lado, veían como variantes independientes con capacidad causal propia para moldear el comportamiento y los resultados. El legado de este tercer debate es muy enriquecedor, ya que produjo un punto de consenso racionalista. Ambas escuelas compartían una ontología materialista, el poder y los intereses son materiales, y una epistemología positivista. Esto las unió más de lo que se esperaba, alineando el camino para una síntesis de neosíntesis que dominó los años 90. Sin embargo, esta síntesis excluyó otras voces, provocando la irrupción del cuarto debate. El cuarto gran debate es acerca del tsunami del post-positivista. Mientras neorrealistas y neoliberales refinaban sus modelos racionalistas, un conjunto heterogéneo de enfoques desafiaba los mismos fundamentos ontológicos y epistemológicos del debate neo-neo. Este cuarto gran debate, también llamado debate entre racionalistas y reflectivistas o positivistas y
postpositivistas fue un terremoto que cuestionó las bases de la disciplina. El constructivismo no es una teoría sustantiva de la política, sino una teoría social sobre cómo se construye la realidad internacional. Su tesis central, articulada por Alexander Wendt en su artículo Anarchy y What States Make of It en 1992 y luego en Social Theory of International Politics en 1999, es la estructura de las asociaciones humanas que están determinadas principalmente por ideas compartidas más que por fuerzas materiales, y las identidades e intereses de los actores son construidos por estas ideas compartidas más que dadas por la naturaleza. Una crítica al materialismo racionalista es que Wendt acepta que el estatocentrismo y el análisis sistemático de Walls lo ve como bueno, pero rechaza el materialismo de él mismo, ya que la anarquía, argumenta, no tiene una lógica intrínseca, como la autoayuda o la self-help. La anarquía es un principio vacío que adquiere significado a través de las estructuras sociales, conjunto de ideas, normas, de identidades que los estados construyen entre sí. Los tres elementos para comprender esa estructura social, según Wendt, son el contenido y funcionamiento del conocimiento compartido, la conexión material ideacional y la distribución de las ideas. El poder de las normas, en este caso, lo desarrollaba la autora Martha Fillmore como un apoyo sobre los constructivistas, ya que mostraron cómo las normas internacionales contra las minas antipersonas a favor de la intervención humanitaria socializan a los estados, redefiniendo sus identidades e intereses. Un Estado no es solo un buscador de poder, sino un Estado moderno que adopta ciertas prácticas, ejércitos permanentes, ministerios de ciencia, para ser reconocido como legítimo. La metodología de esta manera era interpretativa, histórica, de estudio de procesos, ya que analizaban el discurso de las prácticas y la evolución de las normas. Dentro de esas figuras claves del constructivismo tenemos a Alexander Wendt, como ya estábamos analizando, a Martha Fillmore y Catherine Seeking. Las teorías críticas. Ahora bien, nos adentramos a un tema muy crucial. Y si bien muchas veces se autocuestiona de que por qué el marxismo a veces no es muy estudiado acerca de las teorías de las relaciones internacionales, ya que muchos lo definen como una teoría de estas relaciones. Sin embargo, muchos opinan que Marx, aparte de ser un constructor social, muchas veces enfocaba su forma en estudiar las sociedades o colectividades. Bajo el paradigma reflectivista, coexistían enfoques aún más radicales que las desafiaban no solo el racionalismo, como lo veíamos anteriormente, sino ahora las estructuras de dominación y el propio proyecto de las relaciones internacionales como disciplina. Un concepto clave es acá el de la hegemonía, ya que no es solo de dominación militar, como el realismo lo predice, sino que era un orden total que combina coerción y consenso, donde las ideas de la clase dominante, ejemplo del neoliberalismo, se presentan como una de interés universal. Las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, son parte de estos bloques históricos que perpetúan la hegemonía. Ahora bien, nos encontramos con el postestructuralismo o el postmodernismo, donde la premisa central daba a demostrar que el lenguaje y el discurso no solo describen la realidad, sino que la constituyen. El poder opera produciendo verdades y categorías como Occidente versus Oriente, civilizando versus bárbaros, terroristas, que disciplinan el pensamiento y justifican políticas de dominación. Dentro de esa deconstrucción estaban los métodos para revelar cómo se construyen estos binomios y mostrar lo que se representa como natural y universal en un contingente sistema político. Ahora bien, vemos uno de los enfoques de las relaciones internacionales
que dieron auge a partir del siglo XXI. Es acerca del feminismo en las relaciones internacionales. Esta disciplina ha sido androcéntrica, toman como crítica central en el debate, ya que ha ignorado a las mujeres como agentes, ha valorado lo masculino, lo público, la fuerza, la razón sobre lo femenino, lo privado, la empatía y la reproducción. Y ha naturalizado jerarquías de género tanto en la teoría como en la práctica. Las preguntas claves acá surgen: ¿cómo las estructuras de poder global afectan diferencialmente a hombres y mujeres? ¿Cómo el militarismo y la seguridad nacional se construyen sobre ideas de masculinidad? Es muy importante estudiar este enfoque, dado que la naturaleza y las consecuencias de un cuarto debate no era ordenado, sino era un asalto multicausal a la ortodoxia, ya que a nivel ontológico las pospositivistas introdujeron una ontología idealista. Las ideas importaban o eran relacionadas, ya que la realidad es socialmente construida. Y el nivel epistemológico rechazaban al positivismo, la creencia en hechos observables independientes del observador, a favor de enfoques interpretativos o reflexivos. Ahora bien, ahora nos encontramos con debates contemporáneos y fronteras teóricas. El fin de la Guerra Fría supuso uno de los eventos más importantes dentro de la configuración de las relaciones internacionales y sobre esos debates, además como el atentado del 11 de septiembre y la crisis financiera del 2008. Estos eran desafíos a las teorías existentes y han generado debates contemporáneos vibrantes. En este caso, se mira un realismo evolucionado, el realismo renovado, como denotando el ofensivo versus el defensivo, y el realismo neoclásico. Tras la implosión de la ex antigua Unión Soviética, el realismo parecía en crisis, no había predicho el fin pacífico de la bipolaridad. Esto generó revisiones internas. Y en principio tenemos al realismo ofensivo versus el realismo defensivo. El realismo ofensivo decían que la anarquía obliga a los estados a maximizar su poder y buscar la hegemonía regional. Los estados no se conforman con sobrevivir, sino que buscan dominar. Predijo que el descenso de China llevaría inevitablemente al conflicto con Estados Unidos. Por otro lado, el realismo defensivo eh, argumenta que la anarquía fomenta principalmente el comportamiento de balanceo y moderación. Buscar demasiado poder genera balanceo en contra y contraproducente. El imperialismo es a menudo un error de la percepción. La teoría del balance de las amenazas de Walt argumenta que los estados se alían contra lo que perciben como la mayor amenaza. No solo poder, sino también considerado la proximidad, las capacidades ofensivas o las intenciones. El realismo neoclásico surge y combina la variable de sistemática de distribución de poder del neorrealismo con variables domésticas intermedias, donde se pueden dar a demostrar las percepciones de los líderes, las cohesiones estatales y las ideologías. Para explicar la política exterior específica de un Estado, responde a la pregunta: ¿por qué estados con poder militar como Alemania versus Reino Unido en 1930 actúan de manera tan distinta? Fin del orden liberal. El debate sobre la crisis del multilateralismo. La crisis del multilateralismo es un gran debate que aún sigue vigente, dado que muchas veces se ven procesos de unilateralismo dentro de las entramado del escenario internacional, ya que la posición liberal institucionalista argumenta que el orden liberal es robusto porque es abierto, basado en reglas e institucionalizado. Incluso un poder en ascenso como China tiene incentivos para integrarse y reformularlo, no para derrocarlo. La crisis sí es de gestión, no existencial. Y la posición realista revisionista ve al orden liberal
como un orden hegemónico estadounidense disfrazado. Su crisis es inevitable, con el declive relativo de Estados Unidos y el ascenso de potencias revisionistas como China y Rusia, que requieren un mayor orden de más soberanía y multipolar. La posición de la economía política internacional señala las contradicciones internas del neoliberalismo: desigualdad masiva, desindustrialización en el centro que alimentan el populismo nacionalista, por ejemplo, el caso de la política de Donald Trump o el caso de la salida del Reino Unido, del Brexit, socavan el consenso doméstico para el multilateralismo. A partir de los debates de las relaciones internacionales, ya se ve que las relaciones internacionales no son solo noticias sobre conflictos, diplomacias, cumbres globales, entre otras, ya que detrás de cada decisión política, detrás de cada alianza o conflicto entre estados, hay ideas que compiten, que chocan y que se contradicen. Este es un mundo donde la teoría de las relaciones internacionales se representa bajo un campo de batalla intelectual, donde se hace desde un siglo mucho más atrás, se veían distintas visiones del mundo y que estos han librado lo que llamamos los grandes debates teóricos. Explorar esos cuatro debates teóricos fundamentales han marcado cómo entendemos e intentamos ordenar el ejemplo y del complejo sistema internacional. En el primer debate ya veíamos que los idealistas se confrontaban con los realistas, dado que las imágenes principales eran el expresidente Woodrow Wilson, la Liga de las Naciones, escenas como de la Primera Guerra Mundial, retratos de Carl y Hans Morgenthau, y entre otros. El primer debate, a partir del surgimiento de las cenizas de la Primera Guerra Mundial, los idealistas, pues, de alguna manera tenían un pensamiento ilustrado, donde creían firmemente en la posibilidad de un mundo más pacífico y racional. Pero frente a ellos se encontraban y realzaron los realistas, con voces que prácticamente cuestionaban duramente las ilusiones que los idealistas pintaban para ellos, ya que los realistas necesitan y ven al mundo internacional como, aparte de anárquico, sin una autoridad superior a los estados, un sistema donde el poder, la seguridad nacional y el interés propio predomina antes que todo. No se ve la moral como buenas intenciones, y la Segunda Guerra Mundial pareció darles la razón, ya que se mostraron los límites del idealismo en un mundo de ambiciones territoriales y nacionalismos extremos. Este debate planteó preguntas fundamentales: si el ser humano y por extensión los estados son inherentemente cooperativo o competitivo, y si se puede confiar en las instituciones para mantener la paz o se debe preparar siempre para el conflicto. Ahora bien, tenemos el segundo debate sobre el tradicionalismo versus el conductivismo. Esta transición fue entre la década de 50 y 60, ya que veíamos unas imágenes drásticas de la era de posguerra durante la Guerra Fría y bueno, también referencias visuales a la carrera espacial y nuclear. La Guerra Fría, como en pleno apogeo, el debate ya no era sobre solo qué estudiar, sino sobre cómo estudiarlo. Aquí se enfrentaba el tradicionalismo versus el conductivismo, ya que los tradicionalistas, herederos de la filosofía política, más que todo se basaban en un enfoque cualitativo. Para ellos las relaciones internacionales eran un arte, una ciencia exacta. Y frente a ellos los conductistas llegaron con una promesa revolucionaria: hacer de las relaciones internacionales una ciencia social dura, influidos por el positivismo, trayendo métodos cuantitativos, modelos matemáticos, análisis estadísticos y una teoría de juegos. Esto fue un debate metodológico profundo y se autocuestiona si las relaciones entre estados es algo único que requiere interpretación histórica o son fenómenos repetitivos que pueden medirse y predecirse. Se pierde la esencia de la política al querer cuantificarlo todo. Entonces, pasando a un tercer nivel dentro del interparadigmático o el neo-neo, es el tercer debate, donde prácticamente se daban eventualidades como la crisis del petróleo de 1973, la descolonización y los movimientos de países no alineados. Ya en este caso, las referencias más propias a la teoría de la interdependencia compleja, como lo es el liberalismo o los regímenes internacionales. En esta, para la década de los 70 y 80, el panorama teórico se había visto como un debate tripartito, donde el realismo, el liberalismo y la nueva teoría de la dependencia y enfoques marxistas cuestionaban el orden internacional desde el tercer mundo.
Pero dentro de un panorama surgió algo que le llamaban debate interparadigmático y otros el debate neo-neo. ¿Por qué neo-neo? Porque tanto realistas como liberales se renovaron en sus etapas más maduras de las teorías del realismo y liberalismo consecuentemente. Los neorealistas con Kenneth Wolf estaban en la cabeza que llevaron el realismo a un nivel más sistemático, y del otro los neoliberales con Joseph Nye y Robert aceptaban la anarquía del sistema, pero demostraban que la cooperación era posible. Acá, en el tercer debate, más que todo, era bajo qué condiciones los estados cooperan a pesar de la anarquía. Una pregunta que mucho más matiza para un mundo cada vez más interconectado a partir de la interdependencia económica que ellos aludían. Pasando en última instancia al cuarto debate, el racionalismo versus el reflectivismo se veían y destacaban más que todo por eventualidades como la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, contrastando agentes racionales versus constructos sociales. Las referencias constructivistas que se tienen son entre los autores como Alexander Wendt, los enfoques críticos, los feministas y los postcoloniales, donde prácticamente se veía que esta era postcolonial, para ellos lo más importante no eran las estructuras materiales, sino las ideas, identidades, normas y el discurso. El debate prácticamente cuestiona los fundamentos mismos, es decir, que si el comportamiento internacional está determinado por cálculos racionales de poder e interés o por cómo los actores entienden su identidad y su lugar en el mundo. Los cuatro debates, sin lugar a dudas, eran una simultánea pantalla que daban a reflejar los acontecimientos de aquel entonces y también despertaban nuevos desafíos globales como los cambios climáticos, la ciberseguridad, pandemias, migraciones, entre otras. Cuatro debates, un siglo de pensamiento, del idealismo al reflectivismo. Cada batalla teórica nos deja en una herramienta más afiliada para entender un mundo cada vez más complejo. Los grandes debates de las relaciones internacionales han surgido gracias a todos los estudios de las escuelas de pensamiento que se han realizado y de alguna manera se han confrontado ideas contra premisas principales de cualquiera de una de estas teorías. Muchas veces la teoría se puede ver como una brújula en un mundo incierto, dado que uno no se sabe hasta dónde va a parar o en qué resultado va a terminar. Los grandes debates de este modo no son peleas escolásticas, son las manifestaciones de la lucha por comprender en un mundo en constante cambio, ya que cada paradigma captura una verdad importante. Por ejemplo, el realismo nos recuerda el papel prominente y perenne del poder, el conflicto y la búsqueda de seguridad en un sistema sin gobierno mundial, en un sistema anárquico. El liberalismo, por otro lado, nos muestra los caminos de la cooperación, la interdependencia y el progreso institucional. El constructivismo, por su parte, nos enseña que las ideas, las identidades y las normas dan forma a lo que consideramos. Y por otro lado, las teorías críticas nos obligan a preguntarnos para quién funciona el orden actual y a imaginar alternativas. En un siglo XXI marcado por la policrisis, la confluencia de crisis climática, la geopolítica, economía y tecnológica, navegarse en un mapa teórico es imposible de alguna manera, ya que la teoría no nos da respuestas fáciles, nos ayuda incluso a analizar de alguna manera con un pensamiento crítico y nos proporciona las preguntas correctas, los conceptos precisos y la profundidad histórica necesarias para evitar los errores catastróficos del pasado y construir quizás un futuro menos violento y más justo. La tarea del estudioso y del estadista no es elegir una única teoría, sino más bien desarrollar la sabiduría práctica para saber cuándo y cómo aplicar cada lente. En ese ejercicio de juicio formado reside la verdadera utilidad y la relevancia en sí de los grandes debates de las relaciones internacionales. No se trata más que todo de generar algún tipo de confrontamiento, más bien es a partir de las ideas principales que se puedan tener, dependiendo de la teoría que se apoya, tener las bases de apoyo y también tener las bases fundacionales para saber dialogar y llevar a debate o a objeto de estudio cualquiera
de las ideas principales. De esta manera podemos dar por entendido que los debates de las relaciones internacionales surgen a raíz de los confrontamientos entre estados y como la proliferación de actores internacionales en la edad contemporánea se ha visto en auge, todas estas entramados donde el individuo pasa a ser un actor internacional no estatal también conlleva muchos procedimientos un poco más complejos, pero a la vez también desarrollan siempre el rol protagónico que los individuos o las sociedades colectivas de individuos forman en este entramado.